Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor Julio Daniel Vega y estamos en Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa. Y quiero invitarte para que oremos pidiendo a Dios esto específicamente, que el Señor nos permita oír la voz de la gloriosa voluntad suya que nos habla. Dios nos habla. Su voluntad es gloriosa y nos habla. Y el Señor, a través de todos los siglos, ha hablado a su pueblo, ha hablado a sus hijos. Sus hijos, como nosotros, vivieron situaciones peores quizás en muchos momentos de la historia. Y Dios estuvo allí hablando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso quiero invitarles para que oremos con esta petición. Padre bendito, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que a través de tu palabra viva y eficaz, a través de la Santa Biblia, a través de este perfecto tesoro de instrucción que es tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, hable a nosotros y que hoy podamos escuchar tu voluntad gloriosa que nos habla. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios nos habla. Su voluntad es gloriosa. Su voluntad no solo es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es gloriosa. ¿Por qué? Porque es voluntad del Dios de gloria y poder. Todo lo que ocurra en cualquier momento, incluida esta pandemia, debemos creer que es parte de la voluntad gloriosa de Dios, la gloriosa voluntad de Dios. Muchos de nosotros, por supuesto, lo creemos. Pero por momentos es tan difícil afirmarlo en el corazón. ¿Y saben por qué es difícil? Porque no aprendemos a escuchar la gloriosa voluntad de Dios que nos habla. La palabra del Señor nos enseña, si ven ustedes sus hojas de mensaje, que Dios nos habla, solo que de una manera especial. Dice en Zacarías 10, versículo 8, yo los llamaré, dice el Señor, con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, pero aún en lejanos países se acordarán de mí, me escucharán y vivirán con sus hijos y volverán. Hermanos, estas palabras que predicó, que proclamó el profeta Zacarías, las proclamó en un tiempo muy difícil. Miren, el pueblo de Dios, es cierto, había ya salido de la esclavitud en Babilonia. Y muchas personas podemos decir: pastor, estaban en una buena condición, porque por la gracia de Dios ya no estaban en ese cautiverio. Sí, pero habían sido 70 años de cautiverio. ¿Saben lo que eso significa? Si nosotros con unos meses de este aislamiento social ya empezamos a presentar situaciones, momentos, estados de ánimo complicados, si ya vivimos ansiedad, nerviosismo, frustración, depresión, imagínense al pueblo de Dios 70 años después de una dolorosa esclavitud. Ya no estaba la esclavitud, pero ahora ellos habían perdido su capacidad de escuchar a Dios, su capacidad de saber y reconocer que el Señor estaba con ellos. Nuestro Señor Jesús dijo muy claro: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí, Dios está contigo, Dios está allí. Su nombre es Yahvé Shama,
Jehová Shama, el Señor está presente. Pero a veces es difícil entenderlo, a veces es difícil creerlo, a veces es difícil vivirlo. El pueblo de Dios tenía 70 años de esclavitud. Habían vivido humillaciones, malos tratos, habían visto a sus padres morir en esa esclavitud. Ahora ya no estaban en ella, pero ahora tenían una necesidad: volver a oír la voz de Dios. Y saben, yo estoy convencido de que hoy tenemos tú y yo esa imperiosa necesidad. Volver a escuchar al Señor de una manera tan diáfana, tan clara, que no sea solamente nuestro deseo de seguir creyendo en Él, sino que realmente lo sintamos, lo reconozcamos junto a nosotros. Dice el Señor: yo los llamaré con un silbido y los reuniré. A veces al leerlo digo: Señor, ¿por qué no mejor con palabras? ¿Por qué no mejor con palabras claras, explícitas, donde tú digas: ven, quédate, siéntate, levántate? ¿Por qué con un silbido? Y la respuesta es porque el pueblo de Dios estaba formado por pastores de ovejas. Y ellos sabían que en el monte, allá en las alturas, cuando se perdían, era un silbido el que podía hacerles saber que venía el pastor. Y la oveja entonces corría, porque la voz se perdía, porque la voz en la montaña, por más que intentaba, no lograba llegar. Pero un silbido cruzaba los aires y llegaba hasta la oveja. Como si nosotros, hermanos, nos perdiéramos en una montaña y estamos angustiados porque ya viene la noche. De pronto se oye un silbido lejano. Es el silbato de un equipo de rescate. Y nosotros diríamos: guarden silencio, pongan atención. ¿Lo oyen? Parece lejano, pero es el silbido de la salvación. El Señor dijo: yo los llamaré con un silbido. Lo que quiere decir es: estén atentos, siempre escúchenme, siempre reconózcanme, aprendan a escuchar mi voz. En esos tiempos en los que no es sencillo escuchar a Dios. Miren, hubo un hombre de Dios que fue uno de los más grandes misioneros de toda la historia. Vean la página 2 de sus hojas de mensaje. Allí en la parte superior van a ver una fotografía de él. Él se llamó David Livingstone. Y es cierto, pocos siervos de Dios fueron tan grandes, tan respetados por propios y extraños. Porque David Livingstone es admirado por el pueblo cristiano, que lo reconoce como uno de los más grandes misioneros, pero es admirado también por la medicina. Nat Geo, National Geographic, ha publicado programas dedicados a David Livingstone desde el punto de vista de la medicina, con gratitud. Su cuerpo yace en la Catedral de Westminster, donde solo sepultan a los grandes hombres de Inglaterra. ¿Por qué tantos honores? ¿Por qué tantos reconocimientos? Si vamos a sus diarios, la clave estuvo en una promesa en la que él creyó. Vean la página 2 de sus hojas de mensaje. Al final dice que el Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso creyó David Livingstone cuando era un niño. Él creció en mucha pobreza. A los 10 años de edad, él entró a trabajar en una fábrica de algodón. Trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vivía en una gran pobreza. Pero un día, él fue
a la iglesia. Y entonces un maestro de escuela dominical dijo a los niños: muy bien, a quien se aprenda un salmo, le voy a regalar una Biblia. Para un niño en esa condición, una Biblia era inalcanzable. Entonces el maestro de escuela dominical dijo: a quien aprenda un salmo, voy a obsequiarle una Biblia. Y aclaró: pero eso sí, será el Salmo 119, es decir, el más largo de la Biblia. ¿Y qué hizo David Livingstone? Se puso a estudiar, a aprenderlo, porque él quería ganar ese ejemplar de la Biblia, y lo logró. Cuando tuvo la Biblia, dice en su diario, empezó a leer todas las historias, especialmente las de Jesús, y vio palabras hermosas, vio palabras que inspiraron su vida, pero hubo una palabra en especial que marcó su corazón: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese niño quería creer en eso, porque él estaba en la fábrica de algodón trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche para poder ayudar a su familia. Porque ese niño vivía en pobreza. Porque ese niño estaba viviendo lo que tú y yo hoy: preocupación, angustia. Y ese niño quería aferrarse a esa promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero bueno, pasaron los años y él pudo por fin entrar a estudiar. ¿Qué escogió? Por supuesto, teología. Él soñaba con ser un gran predicador. Su corazón estaba dispuesto. ¿Pero qué creen que pasó? Que el primer día que fue llamado y le dieron la oportunidad de predicar un sermón, que se le olvida el sermón, que se le olvida. Y entonces David Livingstone se enfrentó al fracaso, se sintió en derrota, y él necesitaba de una manera especial tener esta convicción: Dios está conmigo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se sintió muy mal. Yo no sé las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, pero David Livingstone se retiró. Tiempo después, él conoció historias de misioneros. ¿Y saben qué pensó? Si no fui un buen predicador, tal vez puedo ser un buen misionero. Pero para ser misionero, él necesitaba estudiar medicina. ¿Y cuánto sería su anhelo de servir a Dios? A pesar de haber fracasado en aquel sermón, que comenzó a estudiar medicina. Carrera árida y difícil. Graduó de medicina. Y su compromiso con Dios se puso en evidencia el día que hizo su juramento hipocrático. Porque en aquellos años tenía que jurarse por Apolos para cumplir la tradición griega. Él no lo hizo. Delante de todos él dijo: y esto prometo a mi Señor y Salvador Jesucristo, rompiendo esquemas por amor al Señor. Bueno, pues ya como médico se alistó en una sociedad misionera que andaba mandando muchos misioneros a China. Así que él estaba listo para ir a China y servir a Dios. Y cuando ya estaba para salir, estalla la guerra del opio. Y entonces los planes otra vez al suelo. Pero él decía: pero debe haber una solución, habrá una victoria. Dios nunca nos da más de lo que podemos resistir. Y esto no lo digo como palabras de motivación,
lo dice la Biblia. Vean la página 1 de sus hojas de mensaje y lean en la parte superior, 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, enfrentados por adversidades más de lo que podáis resistir, sino que el Señor dará también, juntamente con la tentación, juntamente con la aflicción, juntamente con la prueba, el Señor dará la salida para que podáis soportar. Esto estaba en la mente de David Livingstone. Dios está más presente que nunca cuando estamos enfrentando adversidades. Lo que pasa es que nuestra mente no lo ve. Nuestra fe se quebranta. Nuestra fe se conmueve. Nuestra alma se conmueve. El rey David clamaba: Señor, ayúdame, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy en cieno profundo, donde no logro hacer pie. ¿Por qué decía estas palabras? Porque cuando enfrentamos una situación difícil, hay un momento en que todo se nubla tanto que no miramos a Dios. Pero Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David Livingstone lo creyó. Fíjense, tiempo después pudo ir a África, pero ir a África era casi estar dispuesto a morir. La mayoría de los misioneros que partían hacia África ya no regresaban, morían. Si no de algún ataque de una bestia, de agresiones de tribus, o a veces, la mayoría, por enfermedades. De hecho, David Livingstone lo había sufrido en su propia familia. Eran tiempos de grandes pandemias, no como nosotros que estamos bregando con una, no, allá eran muchas. Y la gente moría, la expectativa de vida era de 25 años en algunas regiones. Era tremendo, y en África no se diga. David Livingstone se fue, creyendo una sola cosa que dice en sus diarios. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y junto con la tentación, junto con la prueba, Él da la salida. El problema es que no siempre lo sabemos escuchar. No siempre, miren. Dice, vuelvan a la página 1, dice en Zacarías 10:8, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. Lo que Dios está diciendo, tu vida ya no es solamente un asunto tuyo. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Serás multiplicado como fueron antes. Pero claro, uno dice, ay, Señor, es tan hermoso escucharlo, y sería tan hermoso creerlo, pero con todo lo que estoy viviendo, mi fe se quebranta. Y yo creo que todos estamos en eso. Pero quiero que vean el peligro. Vean la fotografía que está hasta abajo en la página 1. Lo que ven allí es al gran Alejandro Magno. Es un relieve que nos recuerda al más grande conquistador de todos los tiempos. Un hombre inteligente, porque su maestro personal fue Aristóteles. Alejandro no fue a una escuela. Su papá, el rey Filipo, contrató al mismísimo Aristóteles y lo puso frente a su hijo para que Aristóteles lo instruyera. Así que era un hombre muy inteligente, era un hombre muy valiente. Tenía 14 años cuando ya en su brioso corcel conquistaba el mundo. Todas esas virtudes tenía Alejandro, pero tenía un problema: la idolatría, la superstición, que claro era parte de la época. Sí, pero te hace igual de daño. Vuelvan a la lectura de 1 Corintios 10.
en la página 1, en la parte superior. Cuando el Señor dijo, no se preocupen porque junto con la tentación, junto con la calamidad, junto con la aflicción, yo les daré la salida. Vean el verso 14 con el que concluye. ¿Cómo concluye? Léalo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Uno dice, Señor, ¿qué tiene que ver la idolatría con los textos anteriores? No entiendo la relación. Miren, la relación es esta. Cuando estamos viviendo aflicción, lo más difícil es creer que en medio de esa aflicción está la mano de Dios extendida a ti, extendida a mí. Es lo más difícil de creer. Y lo más fácil es caer en superstición, en idolatría, en un pensamiento mágico. Les voy a dar un ejemplo. El hombre que está en la foto de abajo es el relieve de Alejandro Magno. Miren, Alejandro Magno, ya les dije, era muy valiente, era muy inteligente, era el mejor estratega militar, un hombre con una visión pues muy adelantada a su tiempo, pero que cargaba supersticiones. Y en junio del 323 a.C., cuando Alejandro solo tenía 33 años, dice Plutarco, el historiador, que llegaron cabalgando con sus ejércitos a Capadocia. Y de pronto vieron algo muy extraño: pájaros muertos en los campos. Llamó la atención de todos los soldados, de Alejandro también. Y de pronto vieron a cuervos que se picoteaban unos contra otros como enloquecidos. Ellos debieron haber dicho, vámonos, algo está mal. Algo está mal. La naturaleza nos habla. Dios nos habla por la naturaleza. El Señor Jesús dijo, miren la higuera y aprendan de ella. La Biblia dice muy claro que todas las cosas creadas nos hablan de la gloria de Dios que las creó. Así que en la naturaleza nosotros podríamos ver la solución. Por ejemplo, Alejandro, al ver esos pájaros enloquecidos, otros muertos, no sé qué está pasando, pero vámonos, retirada. Y en ese momento se hubiera salvado del contagio. ¿Saben qué hizo Alejandro Magno? Y eso lo cuenta Plutarco, uno de los más grandes historiadores de la humanidad. Dice que Alejandro, junto con sus consejeros, pensaron, es solo un mal augurio. Mira, no era el tema si es augurio o si es algo misterioso. Lo estás viendo. Nosotros debemos seguir a veces, hermanos, hasta el sentido común. Vean en Isaías, capítulo 26, el versículo 20. Isaías 26, 20. No está a propósito en sus hojas. Quiero que anoten eso. Isaías 26, 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hoy deberíamos hacer eso. ¿Por qué se reabren los negocios? Porque ya estamos con una pandemia controlada. Eso no es cierto. Este jueves pasado volvimos a romper récord de contagios en México. Este jueves que pasó, se hablaba de 7,000, máximo 10,000 muertos. Se comparaba con la tragedia de los terremotos del 85, cuando murieron cerca de 10,000 personas. Se hablaba que quizás llegaría a ser una tragedia semejante. Anoche a las 7 de la noche se anunciaron más de 45,000 personas fallecidas. ¿Qué quiere decir? Que no se está controlando. Y sin embargo, se reabre la economía. ¿Por qué creen? ¿Porque estamos ya en un tiempo de seguridad? ¡No!
por las presiones económicas y sociales. Los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? La iglesia no es un negocio. La iglesia es una familia. Y una familia se cuida. Porque si no nos cuida nuestra familia, ¿dónde encuentras cuidado? Si no en familia. Hermanos, el Señor dice, claro, yo sé, va a haber cristianos que me digan, pastor, ¿y la fe? ¿Y la fe? Mira, no están peleadas. Ve el versículo 19. El Señor dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Dios está diciendo, yo tengo el poder para que tus muertos vivan, sus cadáveres resuciten. Pero verso 20, por ahora, escóndete, guárdate en tus aposentos, por sentido común. Alejandro, por sentido común, si se hubiera quitado la arrogancia y la superstición, la manera mágica de ver la vida, por sentido común, hubiera dicho, vámonos, algo está pasando. Las aves no caen del cielo así porque sí. Los cuervos no se picotean entre ellos porque sí. Hay algo aquí. Lo que estaba era la fiebre del Nilo que acabó con la vida de Alejandro Magno. La fiebre del Nilo, pero el Nilo está muy lejos de Capadocia, ¿sí? Pero lo que sucede es que los insectos del Nilo usaban de reservorios a los pájaros, y cuando los pájaros en sus migraciones iban para otras tierras, llevaban esa enfermedad. Así murió Alejandro Magno. Tuvo un aviso que no escuchó. La gloriosa voluntad de Dios, hermanos, nos habla. Nos habla. Lo que tenemos que hacer, como dice la palabra en 1 Corintios 10:14, es huir de la idolatría, huir de la ignorancia. Es una pena que para muchas personas con justificada razón asocian creencia con ignorancia. Es una pena porque muchos creyentes no hacen un esfuerzo por crecer, por aprender, por conocer, por ejercitar la inteligencia que Dios nos da. Lo vemos en un ejemplo. ¿Qué ven ustedes allí en la página 1, en la fotografía de en medio? Ven un mosquito, pero no es cualquiera. Es el mosquito Anófeles, el transmisor de la malaria, de muchas enfermedades que han cobrado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. ¿Saben ustedes que el puro nombre de malaria habla del error? Porque se llama esa enfermedad malaria porque en sus orígenes pensaron que era por el mal aire, que lo transmitía, lo que nos contagiaba era el mal aire, de ahí se llama malaria, el mal aire de los pantanos. Jamás se imaginaron que eran los mosquitos. Y entonces vivían cuidándose de el mal aire en lugar de cuidarse del mosquito Anófeles. ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, lo descubrieron más o menos recientemente. ¿Gracias a qué? Gracias al trabajo de un siervo de Dios. ¿Sí? Vuelvan a la página 2. ¿Se acuerdan de este gran misionero que se llamó David Livingstone? Hermanos, la clave es que él no era solo un creyente, era un médico y muy entregado así al evangelismo como al ejercicio de la medicina. ¿Y saben qué observó un día? Él observó allá en África que la fiebre del sueño, que era otra de las enfermedades que mataban a muchas personas, antes de darle a los hombres,
les daba a los caballos. Entonces él estuvo observando y ¿saben qué vio? Que la mosca tsetse, que es una mosca especial, aquí en la página 2 les puse una foto de ella, porque hay que estar cuidando. Esa mosca tsetse mordía a los caballos. Y ustedes dirán, pastor, bueno, los mordía y ya. No, hay virus, microbios, que se transmiten a través de lo que se llaman puentes de especies. Nosotros mismos estamos aquí ahora viviendo eso. Estos virus, ¿dónde principalmente se desarrollan? Los que estamos sufriendo ahora como el coronavirus. ¿Dónde? En los murciélagos. Pero no se pasa directamente al ser humano, sino que a través de otra especie que le sirve de puente, llega a nosotros. ¿Quién fue de los primeros que observaron eso? Un misionero, un hijo de Dios, David Livingstone, un hombre que vivía orando y que creía que el Señor Jesús estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso le hacía decir, Señor, si tú estás aquí, dame la sabiduría, dame la bendición. Él cuando llegó a África comenzó a predicar, pero él no podía decir su convicción. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando la gente caía en las calles muerta por la malaria. ¿Saben qué hizo? Él se dedicó a estudiar, Y él llevaba dos bendiciones. Por un lado, la palabra de Dios. Por otro lado, la medicina. Y este espíritu de negarte a la ignorancia, de negarte a la idolatría y de decir, Señor, si tú vives, si tú estás con nosotros, tú estás aquí. ¿En dónde? En la naturaleza también. Miren, les voy a dar un ejemplo. Vean la última lectura de la página 2. Segundo de Reyes 20. Segundo de Reyes 20, versículo 4. Allí la Biblia nos cuenta de una situación muy especial. Porque había un rey que se llamaba Ezequías. Y bueno, se cumplieron los días de su vida. Entonces el Señor le pidió al profeta Isaías que fuera y le dijera estas palabras. Ezequías, ordena tu casa porque de cierto morirás. O sea, de esta enfermedad ya no te levantas. Atentamente, Dios. Y el profeta dijo, lo siento, y se dio la vuelta. Pero no crean que dijo, bueno, pues ya me voy a morir. No. Él era un creyente. ¿Qué hizo? Clamó a Dios. Dice la Biblia que se volteó a la pared y empezó a clamar, Señor, por favor. Y Dios, movido a misericordia, dijo, está bien, te añado 15 años. Esta es la historia. Léanla. Segundo de Reyes 20, versículo 4 en adelante. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, porque les digo que Isaías fue a decirle, de cierto morirás. O sea, ahí te dejo. Antes de que llegara a la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, vuelve. Isaías, regrésate. Y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Este era el mensaje de Dios. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días 15 años. Yo te sano, dijo Dios. Si dijo Dios, yo lo sano, ¿qué más hacía falta? ¿Nada? Yo también lo pensaría. Porque Dios podía sanarlo por su palabra, por su pura palabra. Yo te sano y en ese momento todas las células se reconstituyen y la persona queda perfectamente sana. Por supuesto.
pero Dios quería mostrarnos algo. Lean, verso 7, segundo de Reyes 27. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Por qué hizo eso Isaías? Porque Dios le dijo, Dios dijo, te sano. Pero le dijo al profeta Isaías que tomara una masa de higos y la untara. ¿Qué estaba en los higos? Estaban los antibióticos naturales. ¿No fue lo mismo que pensó Jenner, el padre de las vacunas? El gran científico al que tanto debemos. ¿Saben que era hijo de un pastor? ¿Saben que era un creyente en Dios? Cuando era un niño, a él le gustaba mucho caminar en los campos y observar la naturaleza, porque el Señor le estaba guiando. Llamaré con un silbido, búscame. Señor, ¿pero dónde? En la naturaleza. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios vayan a la página 1 de las hojas de mensaje. Dice en Zacarías 9, está junto a la foto del del mosquito Anófeles. Dice, y Jehová será visto sobre ellos. ¿Será visto? A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo que será visto? Claro, porque su dardo saldrá como relámpago. ¿Dónde será visto el Señor? En el relámpago. ¿Dónde será visto? En los torbellinos del austro. Allí será visto Dios, en la naturaleza. Por eso Isaías dijo, tomen masa de higos y úntenla en la herida, y sanó. La pregunta sería, ¿quién lo sanó? ¿Dios o los higos? Dios a través de los higos, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este fue el principio de las vacunas. Miren, Jenner era un científico, un médico. Y un día estaba oyendo hablar a dos señoras que ordeñaban vacas. Fíjense cómo debemos ser humildes. Dios nos habla por un silbido. Hay que estar atentos a su voz. Estaban dos señoras que ordeñaban vacas y una dijo a la otra, yo nunca me voy a enfermar de viruela porque pues ya con tanto que agarro las ubres de las vacas. Para Jenner este fue un motivo de reflexión. Es cierto, no hay casi contagiados en la gente que trabaja en los establos. Y empezó a llevarlo a una documentación, a una fundamentación. Empezó a checar y en efecto no había contagios en la gente que estaba cerca de las vacas. Entonces Jenner tuvo la respuesta. Es cierto, un poco de contagio y el cuerpo de la mujer y del hombre, que es gloria de Dios, que es imagen y semejanza de Dios, podrá generar los anticuerpos, porque el Señor junto con la tentación, junto con la aflicción, junto con el problema, nos da la salida. Dios está aquí, como en los higos. Por eso Isaías se los untó. Y Jenner entonces dijo, ¿y si esto es real? ¿Y saben qué hizo? Inoculó, contagió levemente al hijo de su jardinero. Tenía que hacer pruebas en niños, porque ellos eran absolutamente sanos y seguros de que no habían tenido viruela. Entonces, el niño fue protegido. No tuvo contagio cuando le acercaron contagio fuerte. Y luego la siguiente prueba era con su hijo, su propio hijo, y lo hizo Jenner. ¿Y saben qué logró? La vacuna. Un creyente, tan creyente que cuando ya fue reconocido e importante,
el gobierno inglés le ofrecía un gran puesto, y él contestó esto: toda mi vida la pasé desde niño, caminando entre la naturaleza, escribiendo poesías, porque allí está Dios. ¿Por qué ahora he de acabar mi vida? Dijo, en el ocaso. ¿Por qué he de acabar en este ocaso, lejos de toda esa bendición? Y él, que pudo haber sido un hombre rico en verdad, se fue a caminar por los mismos campos donde de niño oyó el silbido, la voz de Dios. Y entonces eso mismo vemos si regresamos con David Livingstone. Dice la palabra de Dios en Zacarías 12:4. Vayan a la página 2 y no se pierdan esta historia tan interesante. Dice en Zacarías 12:4: en aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Bueno, por siglos se leyó este texto como, bueno, quiere decir que va a herir al caballo y que también al jinete. Pero para David Livingstone, esto fue interesante. Vean del lado derecho el ciclo de transmisión por especies de la fiebre del Nilo. Esto bastó para que David Livingstone dijera: momento, quizás no nos estamos contagiando directamente. Quizás hay una especie intermedia a través de la cual llegue el contagio a nosotros. Y así fue como observó la mosca tsetse. Y vio que al morder a los caballos se contagiaban. Dado que los caballos conviven mucho con nosotros, y más con ellos en aquel tiempo, entonces el hombre se contagiaba. Y aunque no llegó a concluir que la malaria se transmitía por los mosquitos, sí dejó el antecedente de la mosca tsetse. Años después, otros científicos siguieron buscando y buscando hasta que dieron con el responsable de la transmisión de la malaria, el mosquito anófeles. Dios lo había dicho en Zacarías 12:4. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Es decir, Dios estaba diciendo que iba a haber una transmisión de especie a especie utilizando un puente, en este caso, los caballos. Y ahora, el esquema de contagio de la fiebre del Nilo es clarísimo. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Los que dio un siervo de Dios. Pero un siervo de Dios que no confundió fe con ignorancia. Un siervo de Dios que huyó de la idolatría, de la superstición. Un siervo de Dios que creyó en lo que dice la palabra de Dios en Isaías 26:20. A veces debes quedarte, guardarte, esconderte un poquito, aunque en el versículo anterior, el 19, dice que tus muertos resucitarán. Y dice que tus muertos vivirán. En el versículo 19 Dios te dice: yo tengo el poder. En el versículo 20 te dice: pero tú escóndete, sigue el sentido común, no hagas lo que hizo Alejandro Magno, no te llenes de soberbia religiosa. Pastor, pero yo tengo fe. No estarás tentando a Dios, que te está diciendo: escóndete. Pero es que yo creo que Él tiene el poder. ¡Velo! El verso 19 dice que Él tiene el poder. El verso 20 dice que te escondas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y porque Él sabe cómo debemos actuar con la naturaleza. Él mismo dijo: heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Habrá una transmisión. Lo estaba anunciando. Hoy, para la ciencia, esto es lo más natural. Dios lo anticipó desde hace siglos. Si tan solo oyéramos la voz de Dios. Miren, a mí me impresiona
Esto porque en 2015, hace 5 años, se dio el premio Nobel de Medicina a una mujer que es muy especial, es una señora ya de mucha edad. Ella se llama Yo Tu. Y ella recibió el premio Nobel de Medicina por haber logrado convertir en una fórmula química los principios curativos de una florecita y una planta que crece en China desde hace miles de años, que se llama Artemisia. Bueno, esa plantita tiene miles de años que habita en China y que el pueblo de manera popular lo usaba. Pero la soberbia de la ciencia decía, no, tendremos que encontrar otra solución. Dios ya la había dado. ¿Cómo sanó el Señor al rey Ezequías? ¿Cómo? Con higos que ya el Señor nos había dado. ¿Lo ven? Él nos da la aflicción, la tentación, el dolor, y juntamente con ella nos da la salida, principio de cada vacuna. Pero bueno, la ignorancia, la superstición vive en el corazón del hombre. A mí me impacta que ahora he escuchado a algunos creyentes, con mucho respeto a sus ideas, aunque me parecen pues nacidas de la ignorancia y de la superstición, a muchos creyentes que dicen, no debemos vacunarnos porque esas vacunas nos van a controlar, nos van a poner un chip. Bueno, lo más impactante, que en los cubrebocas, los que tienen aquí una laminita o algún pedacito de como lámina para que se sujete a la nariz, que allí nos están controlando, que son como antenas parabólicas con las que nos están controlando. Bueno, es triste la ignorancia. Peor que el ateísmo es el ateísmo, es la idolatría, la superstición y la ignorancia. Hermanos, detrás de las vacunas estuvo el hijo de un pastor, Jenner. Detrás de las vacunas estuvo Balmis, un fervoroso creyente en Dios. Detrás de todo este proceso de crecimiento de la medicina estuvo uno de los más grandes misioneros de todo el mundo, David Livingstone. ¿Saben cómo lo encontraron cuando murió? Ya anciano, él estaba hincado junto a su cama con sus manos juntas. Lo último que hizo fue orar. Lo último que hizo fue decir, sí, Señor, tú estuviste todos los días conmigo. ¿Y saben dónde veía a Dios? No solamente en su palabra, sino en el botiquín que él llevaba con medicina, con quinina, para salvar a la gente que se enfermaba de malaria. Los africanos lo amaron porque él los amó. ¿Saben qué sucedió cuando David Livingstone murió? Cuando David Livingstone murió y el gobierno inglés avisó que iba a recoger el cuerpo de Livingstone, como iban a tardar un ratito, los africanos dijeron, se podrán llevar su cuerpo, pero no su corazón. Tomaron su corazón físicamente y lo sepultaron en un lugar que nadie sabe en el corazón de África. Cuando llegaron los ingleses, se indignaron. ¿Qué hicieron? Y dijeron, pueden llevarse su cuerpo, pero no su corazón, porque su corazón amó a África y África lo amó. Y ahí se quedaron. Se quedó para siempre el corazón de David Livingstone. ¿Dónde lo sepultaron? Díganos dónde. Lo único que les podemos decir es que fue al pie de un árbol. Si quieren empezar a buscar, mejor empiecen porque se van a tardar un poquito. Los ingleses regresaron con el cuerpo de David Livingstone sin el corazón y lo sepultaron en la Catedral de Westminster con toda la honra. National Geographic ha publicado muchos estudios agradeciendo a David Livingstone
por sus aportes a la medicina. ¿Por qué iba a estar peleado que Isaías creyera que Dios iba a sanar al rey Ezequías y le dijera que le pusiera una masa de higos? ¿Por qué iba a estar peleado que esa plantita que conoció Tu desde que era una niña, ahí estuviera la solución a la malaria? Saben que incluso hay un detalle muy bonito en eso. Cuando Joe le preguntó a sus papás, ¿por qué me pusieron Joe? Porque a veces como hijo te llama la atención, ¿no? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué me dices Pretty Boy? Porque desde chiquito, Pretty Boy para un lado, Pretty Boy para el otro. Y un día le dije, mami, ¿por qué me dices Pretty Boy? Hijo, porque eso quiere decir niño hermoso. Le dije, no, pues no, si me queda, ¿no? Perfecto. Pero Joe le preguntó a sus padres, ¿por qué me pusieron Joe? Y era una niña. ¿Y saben qué le dijeron? Mira, hija, es que hay una canción muy bonita que dice, Joe corre entre las artemisias. Joe baila entre las artemisias. Era una canción popular de China, como si en México dijéramos, no sé, María, corre entre las flores de los nopales. María, corre entre las flores de los campos de alfalfa. Hagan de cuenta. O sea, no mencionaba artemisias porque estuviera diciendo que ahí estaba la solución, sino porque era lo más popular que había. Pero en esa canción estaba la historia de Joe Tu. Hoy, Premio Nobel de Medicina 2015. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el Señor siempre ha estado con nosotros. Que cuando sufrimos, a veces la incredulidad se forma tanto en el corazón, el dolor nos oscurece tanto los sentidos, la inteligencia, la fe, que pensamos que no está, que se ha ido. No, el Señor siempre ha estado con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estaba en esos higos que son bendición a nosotros. Él estaba en esas florecitas en China que ahora curan la malaria. Pero también estaba en la quinina que llevaba David Livingstone en su botiquín. Miren, les voy a leer la receta porque me gusta cómo un hombre de Dios que tanto predicó la palabra del Señor, así como predicaba la palabra de Dios, así como prescribía medicamentos. No tiene por qué chocar la fe con la inteligencia. No tienen por qué ser sinónimos la creencia de la ignorancia. No tienen por qué. Y aquí están ejemplos vivos. Dice junto a la mosca, ahí en las hojas de mensaje, dice así: de 6 a 8 granos de resina de jalapa, la misma cantidad de ruibarbo, 3 de calomelano y otros tantos de quinina, que permite preparar 4 pastillas, con tintura de cardamomo, que por lo general alivia todos los síntomas en 5 o 6 horas. 4 píldoras la dosis para un hombre y 1 para la mujer. El mismo que les decía en sus predicaciones a los africanos. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era el mismo que abría su botiquín y prescribía lo que debían tomar. ¿Y saben qué es maravilloso? Que la quinina deriva de la quina, que es un árbol que originalmente creció en Ecuador. Hay que darle el crédito a Ecuador, aunque ahora Perú se lo ha tomado. Incluso su bandera, vean la bandera de Perú, tiene al árbol de la quina como símbolo, porque pues es una gran aportación de bendición a la humanidad. ¿Saben cómo se descubrió la quina o la quinina, que es el producto de la quina? Se descubrió por un señor que se llamó Pedro Leiva, que se enfermó mucho de la malaria. Y entre su necesidad de agua,
bebió del agua de un río que estaba pegadito a un árbol de quina y se le quitó la fiebre. Y fue así como dijeron, a ver, y vieron que el árbol, la corteza de la quina, curaba la malaria. Esto fue por siglos en los Andes, de Ecuador, Perú. Cuando llegó el tiempo de la colonia, un virrey trajo a su esposa, que era una condesa, y ella se enfermó de malaria. Entonces, estaba la señora ahí muriendo y su marido ahí muy triste, y uno de sus criados se andaba ahí barriendo, y de repente oye que la señora, que muy enferma de malaria, y ya, oiga, patrón, con mucho respeto, discúlpeme su merced, pero mire, nosotros, pues los indios, ¿verdad? Ahí en Cuautitlán Izcalli y en Ecuador y todo, cuando nos enfermamos de malaria, pues nomás agarramos quina y la machacamos bien. Y pues el otro dijo, pues tráete eso, no sé qué sea, pero tráetelo. Y sanó la señora. Lo que no me gusta de esa historia es que después, cuando se fue la quina a Europa, allá en Europa le llamaban la hierba de la condesa. No, ¿qué hierba de la condesa? Esta debía estar agradecida. No, esto es de Ecuador, de Perú. Es de nosotros, de acá de América. ¿Qué hicieron los europeos? Ya se imaginarán. Se vinieron sobre los árboles de quina hasta que casi acabaron con ellos. Hoy es una especie en extinción. Es una pena, ¿no? Pero, ¿qué nos muestra? Que Dios estaba allí, que el Señor estaba allí, pero que no siempre lo vemos. Dios está más cerca de lo que imaginas, solo que nos está llamando con un silbido. Y en tiempos de angustia, a veces se oscurece tanto el alma que ya no escuchamos su voz ni vemos su presencia. Pero Él siempre estuvo allí. Él siempre ha estado con nosotros porque el Señor es fiel